La primera cuestión es esto de la crisis mundial integral y civilizatoria. Cuando digo civilizatoria, ¿qué quiero decir? El mundo es capitalista. El orden mundial es capitalista. Y el capitalismo está en crisis. El objetivo del capitalismo es la ganancia. Cuando yo digo que hay crisis de valorización, no quiere decir que los capitales no ganen en Argentina, en Brasil o incluso en Estados Unidos. Digo que el capital en su conjunto tiene problemas para la valorización. Y por lo tanto, cada vez que hay crisis, como ya ha habido muchas crisis mundiales, vienen para atrás. Crisis mundial a mediados de los 70, crisis mundial a los 30, crisis mundial hacia 1870. Cada vez que hay crisis mundial del capitalismo, visible, como esa que yo menciono, 1873, 1930, 1970, por mencionar las más visibles y más grandes, cada vez que hay una de esas crisis mundiales, el capitalismo genera iniciativas políticas para reestructurar la forma de explotación. Cada crisis es un relanzamiento de la iniciativa política de los grandes capitales, que solo puede ser frenada por la iniciativa política de las clases subalternas. La crisis del 30, todos saben que ahí empezó la onda del estado del bienestar, el estado keynesiano. Solo puede haber estado keynesiano o estado de bienestar con derechos de los trabajadores, y estado de bienestar hubo realmente en Europa, más que en Estados Unidos, porque a la salida de la Segunda Guerra Mundial, lo que había era una gran fuerza guerrillera en Italia, en Francia, en Europa. Los comunistas resistieron fuertemente al fascismo, y en 1917 hubo Revolución Rusa, y hacia 1945 se genera la bipolaridad. Hay keynesianismo porque hay iniciativa revolucionaria. Hoy ya sabemos que eso terminó, que Europa del Este cayó en los 90, pero el keynesianismo fue posible porque había iniciativa política organizada de los trabajadores y de los pueblos a escala mundial. La pregunta para nosotros es, ante la crisis actual, ¿por dónde viene la iniciativa política del capital y por dónde viene la iniciativa política de las clases subalternas? La iniciativa política del capital viene como un gran chantaje. Estamos en crisis y por lo tanto para que haya crisis, por ejemplo, hay que producir un plan ajuste. Entonces, le pedimos al presidente de Grecia que se vaya y ponemos al frente de Grecia un economista. No un economista neoliberal, de derecha, para que lleve adelante. Hay que poner a alguien que sepa. ¿Cómo vas a poner a alguien elegido por el pueblo? Bueno, vamos a hacer un plebiscito. No, ¿qué plebiscito? Acá en la bolsa del mundo, porque va a hacer. ¿Qué va a contestar el pueblo griego? Ajústenme, ajústenme, ajústenme. No, va a decir que no. Por eso no nos puede permitir el capital transnacional de esta época. Chau, gobierno griego, y por lo tanto viene un nuevo gobierno donde es una articulación política que incluye a los partidos fascistas de Grecia. Partidos neofascistas de Grecia que están en el gobierno. En Italia peor. En Italia peor porque este economista que ponen al frente del gobierno italiano ni siquiera había sido elegido en algún momento, directamente un tecnócrata. El chantaje del capital global hoy está significando que los estados ponen cifras multimillonarias para el salvataje de los bancos y las empresas en problemas. ¿De dónde sacan el dinero los estados para ese salvataje de las grandes empresas? De la deuda pública. Y entonces se endeudan. Y entonces la pregunta que me hacías vos del tema de esconder las cifras de Grecia. En realidad, más allá de lo que haya escondido Grecia, Grecia tiene una deuda pública, lo digo de memoria, de unos 370.000 millones de dólares. De memoria estoy diciendo. Me puedo estar pifiando con algunos de ellos.
capitales griegos tienen invertidos en activos externos casi el doble de ese valor. No sé si está claro. Los capitalistas griegos tienen casas, acciones, depósitos en el exterior, acciones de empresas por 600.000 millones de dólares, de euros, perdón, 370.000 millones de euros en la deuda griega. Y los millonarios griegos, los dueños de Grecia, los capitalistas griegos, tienen 600.000 millones de euros invertidos en el exterior. Digamos, es como cuando acá hablamos de la deuda externa argentina y vemos las inversiones de argentinos en activos externos, sea casas en Punta del Este, sea en Florianópolis, o plazos fijos en Montevideo, nomás, ¿no? Sin ir a contar lo que está invertido en Europa, en Estados Unidos. Con lo cual, lo que yo quiero apuntar es que el chantaje del capital mundial incluye el endeudamiento deliberado de los estados. ¿Qué es lo que necesitan los estados para decir, bueno, la deuda hay que pagarla y por lo tanto para que pagarla un régimen tributario que se le ajuste? Un régimen tributario y una política fiscal de ajuste. Trabajadores griegos de 1.500 euros por mes hay que ganar 1.000 por mes. Las jubilaciones hay que aumentar la edad de jubilación, hay que bajar las jubilaciones. Hay que eliminar el estado de bienestar europeo. Yo recién mencioné, la salida de la crisis del 30, con la existencia de un mundo socialista fue el estado de bienestar. Porque hay que desmantelar el estado de bienestar. Hay que desmantelar los derechos de los trabajadores. ¿Qué cosa pasó en la Argentina después de la crisis de los 70? ¿Qué fue la década del 80 y la década del 90? El desmantelamiento de los derechos sociales. Hoy, ayer la CEPAL dice que la pobreza baja y en Argentina también la pobreza baja. Ahora, ¿cuál es la situación estructural de los trabajadores argentinos donde la pobreza ha bajado y realmente ha bajado respecto de los últimos 20 años? Lo que está en la población argentina en el año 60, en el año 70, a comienzos de los 80. Estructuralmente, pensemos en el trabajo regular, lo que se llama el trabajo blanco. La situación estructural de la Argentina es el empobrecimiento absoluto. Que estemos mejor ahora que en el 2001, en el 2001 era el pozo. Que estemos ahora mejor que lo que estábamos en el 90. El 90 era el pozo, acuérdense del 89-90 de la Argentina. La tendencia de la Argentina en los últimos 40, 50 años en la distribución del ingreso es así, si la queremos dibujar, como tendencia, sin perjuicio de picos de subidas y bajadas. Hace 40 años, con las políticas neoliberales, lo que venimos haciendo es deteriorar la calidad de vida de los pueblos de América Latina y el Caribe. Y eso que ocurrió en nuestro territorio es lo que está ocurriendo ahora en el capitalismo desarrollado. Se nota más en Europa que en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos nunca tuvo el estado de bienestar que tuvo Europa. Estados Unidos destruyó al movimiento obrero norteamericano en la década del 30. Entre el 29 y el 37, el movimiento obrero trotskista, comunista, anarquista, que era fuerte en Estados Unidos, fue destruido. Y por lo tanto entraron a la Segunda Guerra Mundial sin movimiento obrero organizado, salvo un movimiento obrero burocratizado, amarillo, totalmente funcional al capitalismo estadounidense. Y Estados Unidos sale de la Segunda Guerra Mundial como potencia mundial con su movimiento obrero disciplinado. Y por lo tanto, con la casa en orden, puse como una expresión que nosotros conocemos acá, con la casa en orden, Estados Unidos pudo ejercer su dominación mundial desde el 45 hasta la actualidad. Y ahora está puesta en discusión la dominación estadounidense. ¿Y cuál es la respuesta ante la crisis? Yo dije iniciativa del gran capital. ¿Cuál es la iniciativa política de Estados Unidos? La militarización de la economía mundial. Así como acá, en Sudamérica, la iniciativa política fue el terrorismo de Estado, la iniciativa política actual en el mundo es la militarización de la economía mundial, es la aplicación del terrorismo de Estado mundial. Y la crisis es crisis en la ganancia, pero es también crisis en la acumulación de las ganancias, porque los capitales ganan para acumular. Si no ganan, no pueden acumular.
Y si no ganan ni acumulan, no pueden dominar. Por eso la crisis mundial es también una crisis de dominación. Y por lo tanto Estados Unidos quiere mantener la dominación mundial. Yo les pregunto si ustedes conocen a alguien en la vida cotidiana que domina cualquier cosa, si es fácil dejar la dominación. En la propia cuestión de género, cuando discutimos la cuestión de género, bueno, los hombres no queremos largar la manija. Ese es uno de los temas centrales. Quien domina no quiere dejar de ser dominante. Y en esa lucha por la dominación vale todo. Y en ese vale todo es la militarización de la economía y de la sociedad mundial. Preparémonos nosotros para las leyes de seguridad nacional, aprobadas en América Latina en este tiempo, de democracias ganadas, pero son los parlamentos latinoamericanos los que han aprobado las leyes de seguridad nacional. Y miremos la cantidad de Ferreiras asesinados, ¿no? No solo los dos últimos más conocidos, sino esas son respuestas al capitalismo. Es la soja la que mata, alguien mencionaba, la deuda es la que mata, es la soja la que mata, es el capital privado el que mata, es el orden capitalista el que mata. El objetivo de la sociedad capitalista en cualquier país del mundo no puede funcionar con desorden. Lo que hace falta es el orden. Y en estos 10 años se intentó reinstalar el orden para un capitalismo normal, para un capitalismo serio. Un capitalismo serio, un capitalismo que gana, un capitalismo que acumula, un capitalismo que domina. Y cuando uno mira lo que ha pasado en la Argentina estos años, eso se ha ido normalizando. Y el capitalismo normal es un capitalismo con crecimiento, con satisfacción de necesidades a cierto nivel y con consenso. Y fíjense, esas tres cosas ocurren. La economía crece, claro que crece, y todos tenemos la sensación de que yo estoy desocupado, pero veo que la cosa anda mejor. Yo estoy en negro, pero veo que la cosa anda mejor. Pero además recibo subsidios por mis hijos, por quien sea, y puedo consumir. Entonces, satisfago necesidades. No me puedo construir una casa, pero puedo cambiar el auto. No puedo construir una casa, me cambiar el auto, me compro un plasma. No puedo hacer ninguna de esas tres cosas, bueno, alguna cosa hago. Y hay una reactivación del consumo. ¿Cómo no? Está el consumo de élite, los que ganan mucho dinero en la Argentina son los que llenan los lugares de turismo, de vacaciones, todo lo que ustedes quieran, y después está el consumo popular, que se mantiene. Y hay consenso, 22%, 45%, 53%. Y ese consenso se construye con pactos sociales. Vos preguntabas de los sindicatos, con la Unión Industrial, con el Poder Económico. Hizo ruido en el 2009 el campo. Pero ese ruido se ha ido reconfigurando por iniciativa política. Hay una orientación a ganar consenso del poder económico muy fuerte en la Argentina, más allá de los discursos. Y al poder sindical, yo no creo que vayamos al 75. ¿Por qué? Porque el poder obrero popular del 75 incluía a un dirigente que le acabamos de hacer un homenaje ahora, que murió precisamente en el 75, que era Agustín Tosco, entre otros. No solo estaba Agustín Tosco, había otros, pero había mucho Agustín Tosco. Nunca hubo tanto poder popular obrero en la Argentina como en el 74-75. Y por eso la fuerza del golpe de Estado, del terrorismo de Estado, de las AAA primero y después del terrorismo de Estado. Yo creo que ahora la lectura que se hace desde la iniciativa política gubernamental es que se puede disciplinar a los Moyano y compañía. Si la crisis es mundial, que es todo lo que estoy argumentando, la respuesta es mundial. Ahora, esa respuesta mundial se construye desde proyectos políticos nacionales y desde articulaciones regionales. Entonces, lo que está en discusión en América Latina hoy es si hay capacidad para dar un proyecto soberano. ¿Qué es la soberanía? La soberanía alimentaria, es la soberanía energética, es la soberanía financiera. Pero el tema es qué modelo productivo nos contiene a todos los países. Los países dicen
Estamos invirtiendo mucho en infraestructura. El IRSA es una infraestructura para sacar la riqueza de nuestros países y canalizarla al modelo productivo que acumula a nivel mundial. Nosotros estamos en el modelo productivo en nuestros países y en América Latina. Argentina hoy seguramente firmó una ayuda solidaria a Venezuela para producir 10.000 casas. No conozco ni las condiciones ni el contrato, pero eso está bien. Venezuela salvó a Sancor de la Argentina a pagar con producción propia y con transferencia y tecnología. Eso está bien como definición, pero hay que ver cómo en la práctica se procesa todo eso. No tenemos una riquísima experiencia de integración regional. Con posiciones ideológicas, con trabajo histórico, con experiencia concreta, por el enemigo común. Hay mucho por delante. Es incomparable el ALBA respecto del Mercosur o cualquier iniciativa. ¿Por qué? No porque el ALBA es una experiencia que podríamos criticarla profundamente, pero el ALBA tiene un rumbo que se plantea la perspectiva anticapitalista, que es distinta en Ecuador, es distinta en Bolivia, es distinta en Venezuela y es distinta en Cuba, pero está queriendo rumbear para otro tipo de relaciones sociales. ¿Para dónde rumbea el Mercosur? El Mercosur es un espacio de negocio de las transnacionales. Claro, con estos gobiernos del último tiempo no es lo mismo el Mercosur de la década del 90 con los Menem, los colombianos, no es lo mismo que este, pero es en el marco de un capitalismo serio, de un capitalismo normal. Y yo termino señalando que el problema es la crisis de la economía capitalista mundial, que así como en años anteriores de crisis evidente del capitalismo, está la iniciativa política del capital y está la iniciativa política de las clases subalternas. Yo quiero señalar que, aquí hablo como militante, no tanto como analista, como militante, digo, caído el muro de Berlín y la experiencia del socialismo del este de Europa, siento que hace 20 años que estamos gestando una nueva experiencia emancipatoria de los pueblos en escala mundial. Y ahí va, desde la CTA argentina, milito en la CTA argentina, a los indignados españoles, digamos tiempo en los españoles, a los indignados del mundo, la lucha de los pueblos árabes y todas las luchas por la emancipación que van desde la lucha de los estudiantes chilenos, de la lucha de los mujeres. Tengo un horizonte optimista, ¿no? Ni pesimista ni optimista. Creo que estamos en una nueva etapa en la lucha por la emancipación de los pueblos y tenemos que contrarrestar. Es muy importante todo lo que hagamos, porque la respuesta de los pueblos en este tiempo no está escrita. En otras épocas, aún en la crisis de los 70, nosotros, militantes de los 70, creíamos que teníamos la respuesta. Hoy, 40 años de aquello, sabemos que no las teníamos. Hoy lo que tenemos por delante es el problema de la crisis, que la iniciativa del chantaje del capital transnacional y nosotros con nuestra experiencia emancipadora, que no es poco,